Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Les saluda su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y es para mí una gran y profunda alegría el poder compartir con ustedes las reflexiones y los comentarios de la lección número 10 del cuarto trimestre de la escuela sabática. Esta lección tiene como título Adoración al Señor. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por darnos el honor de estudiar tu santa palabra. Ahora que nos disponemos a escuchar tu voz, pedimos que nos limpies de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda vanidad, de toda soberbia. Que prepares, por favor, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser terreno fértil para la semilla de tu verdad. Sé tú nuestro Maestro y nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esdras capítulo 3, verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. En esta semana la lección nos habló acerca de la acción de gracias, y por eso sería muy bueno definir qué significa acción de gracias. ¿Qué es esto? Es la respuesta ferviente, genuina y profunda que el creyente expresa con plena conciencia cuando se encuentra con la bendición, la gracia y la transformación que el Señor obra en su vida. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo y experimentamos por la fe su gracia, su amor, su bendición, esto no solamente nos transforma, sino que activa en nosotros una constante manifestación de gratitud y alabanzas a su nombre. Un cristiano genuino que se ha encontrado con Cristo, que ha visto su gloria, nunca está estático, nunca está callado, siempre anda entusiasmado, gozoso, feliz, porque ha encontrado la mayor bendición en su vida, el tesoro de gran valor, y ha dejado todo por seguir el tesoro eterno en Cristo Jesús. Esta es la acción de gracias, como su nombre implica. No es algo de labios solamente, siempre está acompañada de actos de bondad, actos de gratitud, actos de fervor y de entusiasmo y de gozo y de alegría, porque hemos encontrado en nuestra vida la gloria de Dios. Esto definitivamente define el estilo de vida de una persona cuando conoce a Cristo. Experimentar la gloria de Dios, en definitiva, define nuestro estilo de vida y también nuestro estado de ánimo constantemente. En el tiempo de Esdras y de Nehemías, el pueblo de Israel prorrumpió en alabanzas de gratitud al Señor porque habían gustado la gracia de Dios y eran testigos del poder, de la gloria y del acompañamiento de la bendición del Señor, porque habían gustado, experimentado la misericordia del Señor en sus vidas y en su historia. Pero debemos dar más ejemplos bíblicos de lo que significa la acción de gracias. Por ejemplo, cuando a la casa de Zaqueo llegó la gran salvación del Señor en la persona gloriosa de Cristo Jesús, Zaqueo fue conmovido. Y fue movido no solamente a arrepentirse, sino también a devolverle a los pobres todo aquello que había robado, y lo hizo con intereses. Esto es acción de gracias, demostrar con nuestros hechos nuestra gratitud hacia el Señor, siempre para gloria de su nombre y en beneficio de las personas que nos rodean. Amén. Otro ejemplo de la acción de gracias es aquello que experimentó aquel cojo que estaba a la entrada del templo de la Hermosa. Este fue sanado por el Señor Jesucristo a través de sus siervos Pedro y Juan. Cuando él fue sanado, dice la Biblia que saltaba dando gloria al Señor. Vamos a leerlo más literalmente en la palabra de Cristo Jesús. Hechos capítulo 3, versos 8 y 9 nos dice:
Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Notemos que el hombre que fue sanado no salió corriendo para gastar su salud, la que Dios le acababa de dar, en sus placeres y en sus goces humanos. Nos dice la Biblia que en vez de irse del templo, entró al templo con Pedro y Juan, y no entró en una actitud triste, entró en una actitud de gozo, de testimonio, andando, saltando y alabando a Dios. Y nos dice la Biblia que todo el pueblo lo vio alabar al Señor. Este hombre manifestó su agradecimiento al Señor con hechos testimoniales, dando testimonio de la grandeza del amor del Señor en su vida. Esto es la acción de gracias, demostrar con palabras, con hechos, con pensamientos, con actitudes, la gloria de Dios en nuestra vida, agradecimiento por todo su amor, por toda su bondad en nuestro favor. Acción de gracias es la respuesta visible, ferviente y constante que le damos a Dios cuando comprendemos su gran amor, su misericordia y su justicia a nuestro favor. Salmo capítulo 100, verso 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El espíritu de profecía nos dice: si consagráramos corazón y mente al servicio de Dios, e hiciéramos la obra que Él nos encomendó, y siguiéramos las huellas de Jesús, nuestros corazones se convertirían en arpas sagradas, y todas sus cuerdas vibrarían para elevar alabanzas y acciones de gracias en honor del Cordero, enviado por Dios para quitar el pecado del mundo. Cristo quiere que nuestros pensamientos se concentren en Él. Apartad vuestra mirada de vosotros y contemplad a Jesucristo, esencia de toda bendición y gracia, esencia de todo lo que es precioso y valioso para los hijos de Dios. El Señor Jesús es nuestra fortaleza y felicidad. Es el gran depósito del cual los hombres pueden sacar fortaleza en cualquier ocasión. Al analizarlo, al hablar con Él, nos ponemos en mejores condiciones de contemplarlo. Al apropiarnos de su gracia y recibir las bendiciones que nos prodiga, tenemos algo con lo que podemos ayudar a los demás. Matutina Dios nos cuida, del 13 de febrero, bajo el título Acción de Gracias y Alabanza. En cierta ocasión, alguien me preguntó: ¿y es que acaso un cristiano no puede estar triste? Debo confesar que su pregunta me tomó por sorpresa, pero mi respuesta fue con mucho respeto. Yo le dije: claro que el cristiano puede estar triste porque no es de hierro, no es de palo. El cristiano también siente. Sin embargo, su tristeza no es la que define su estado de ánimo ni define sus decisiones. Lo que define el estado de ánimo del cristiano, o por lo menos lo que debe definir su estado de ánimo, es la presencia de Cristo Jesús en su vida y las promesas del Señor que constantemente Él nos hace y nos promete que se van a cumplir si nosotros creemos en Él y le obedecemos con amor. En las circunstancias adversas debemos decir como el apóstol Pablo: de buena gana me gloriaré yo aún en mis tribulaciones, aún en mis debilidades, para que repose en mi vida el poder de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a llorar, vamos a sufrir en muchas ocasiones, pero esto no debe definir nuestro estado de ánimo, no debe definir nuestra forma de hablar, de expresarnos y de saludar a otras personas. Porque ¿qué testimonio da un cristiano que todo el tiempo anda con su rostro triste? Que todo el tiempo anda como bajo una nube de tristeza, de dolor y de quejas. Este no podría ser un testimonio glorioso del Dios a quien le sirve.
Un cristiano da mejor testimonio, aunque todo el mundo sepa que está sufriendo, lo ven cantando, lo ven aferrado a las promesas del Señor, lo ven diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me voy a rendir, el Señor me ayudará, Dios proveerá. Esta debe ser la actitud del cristiano, desviar su vista de las circunstancias y poner su vista en el glorioso Salvador que lo acompaña. Al desviar nuestra vista de nosotros mismos y de nuestras circunstancias y poner nuestra vista en Cristo, esto transmite a nuestro corazón la luz del cielo, transmite a nuestro corazón la esperanza del cielo, la gloria del cielo, la bendición del Señor, y es allí como podemos estar en medio del fuego, pero deleitados en la presencia del Señor, como estaban los 3 jóvenes hebreos, que en medio del fuego, en vez de quemarse o quejarse, estaban alabando la presencia de Dios que los acompañaba. El Señor Jesucristo es más grande que cualquier dura situación, y aunque lloremos o suframos, no perdemos el gozo y la esperanza de saber que el Señor está con nosotros, y Él hará que nuestra situación se torne en bendición. El espíritu de profecía nos dice: la tristeza y el hablar de cosas poco gratas estimulan las escenas desagradables, las que a su vez hacen repercutir sobre uno mismo su efecto pernicioso. Dios desea que olvidemos todas estas cosas, que no miremos hacia abajo, sino hacia arriba. Hacia arriba. La tristeza entorpece la circulación en los vasos sanguíneos y en los nervios, y también retarda la acción del hígado. Obstaculiza el proceso de la digestión y también el de la nutrición, y tiene una tendencia a minar todo el organismo. La fe, la paciencia, la clemencia, la actitud mental celestial, la confianza en nuestro sabio Padre Celestial son las flores perfectas que maduran en medio de las nubes de chascos y aflicciones. Matutina, alza tus ojos, bajo el título Avance Continuo, del 29 de marzo. Nehemías capítulo 12, verso 43 nos dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros hoy, hablan mal de nosotros, intentan impedir que la obra de Dios se haga en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero si tú y yo nos aferramos a la presencia del Señor, a sus promesas y a su obediencia santa, un día nuestros enemigos que hoy intentan escarnecernos tendrán que escuchar nuestro cántico, nuestro himno de victoria. Dice la Biblia que el gozo, el canto, el alborozo, la alabanza de Israel se escuchó desde lejos. Esto me dice a mí que los enemigos que un día se gozaron tratando de impedir la obra de Dios en el pueblo de Israel, tuvieron que escucharlos cantar el himno de victoria. Escucharon su alabanza, se dieron cuenta que sus fuerzas, sus armas, sus estrategias no rindieron fruto en contra de la obra de Dios en su pueblo. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Los enemigos de Israel se opusieron activamente a la construcción del muro y a la reconstrucción de Jerusalén. Ellos, los enemigos de Israel, se creían superiores y en su momento estuvieron seguros que con sus esfuerzos, estrategias y armas iban a lograr impedir que Israel reconstruyera el templo. Y debemos decir que en muchas ocasiones lograron desanimar y disminuir el entusiasmo y la fe de los hijos de Dios. Pero finalmente, cuando el pueblo se amparó por completo en el Señor y en sus promesas, los enemigos, con todas sus armas, estrategias e influencia, fueron derrotados y los planes de Dios tuvieron su feliz cumplimiento. Aleluya. Amén. El pueblo de Israel
se deleitó tanto en ver los muros terminados y la santa ciudad casi completamente reconstruida, que dice la Biblia que su alabanza se escuchó a lo lejos. Su alabanza llegó a los cielos, su alabanza llegó al corazón del Señor. Esta alabanza tocó el corazón del Creador. Muchas veces vamos a la iglesia anhelando que el Señor nos toque, pero nosotros también debemos tocar el corazón de nuestro Creador con nuestra gratitud, con nuestra adoración, con nuestra concentración en el momento de la alabanza. Cuando alguien va a la iglesia o cuando vamos a la iglesia para que el sermón nos guste, para que la alabanza nos guste, y si alguien canta que no nos gusta, entonces salimos criticando, o si alguien predica que no nos gusta, salimos diciendo que el sermón fue muy malo, que así no nos gusta, que así no debe ser la adoración. Hermanos, esta no es la actitud correcta. Nosotros no debemos ir a la iglesia para que nos guste lo que allí se hace. El me gusta es para Facebook y quizá para YouTube. A la iglesia no vamos a que nos entretengan, a que nos agraden. A la iglesia vamos a alabar, a adorar y a escuchar la palabra del Señor. Sea que nos guste o no, debemos recibirla en humildad. El pueblo de Israel tocó el corazón del Señor con su alabanza, y tú y yo, cada sábado, cada miércoles, cada domingo, cada reunión de grupo pequeño, debemos tocar el corazón de Dios con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Que nuestro cántico llegue tan lejos que llegue al centro del corazón del Señor. Que los ángeles nos escuchen cantar y digan: estos hombres, estas mujeres realmente aman a su Creador, y se unan a nuestra alabanza con gratitud de igual manera. Hoy, los enemigos del pueblo de Dios parecieran que están venciendo en sus esfuerzos de obstaculizar la predicación de la verdad. Hoy los enemigos del pueblo de Dios cuentan con iglesias grandes, cuentan con sonidos grandiosos, bonitos, con todas las parafernalias que cualquier iglesia querría tener. Pero ¿de qué les sirve tener todo esto, estrategias, poder y dinero, si no tienen la verdad? Los enemigos de Dios intentan empañar la obra de Cristo en esta tierra, pero un día tendrán que escuchar cantar al pueblo de Dios el canto de victoria, porque a pesar de los esfuerzos del enemigo, esta iglesia, este pueblo y sobre todo la verdad de Dios va a triunfar y va a cumplir su cometido, tal como lo hizo Israel en antaño, cuando estaban dedicando los muros y el templo, alabando al Señor. El pueblo remanente cumplirá con su misión y cantará el himno, y los enemigos lo escucharán. Pero esto también aplica para tu vida en particular. Es posible que hayan personas que se burlan de tu fe. Es posible que hayan hombres o mujeres que se han burlado de tus sentimientos y en buena fe tú quisiste valorarlos a ellos, pero ahora se han ido, se burlan de ti, te hacen sufrir, te hacen llorar. Pero recuerda esto: permanece y persevera en la verdad, abrázate, aférrate al Señor Jesucristo, que nadie quite tu fe, que ningún rencor, ningún odio desplace de tu corazón la fidelidad, la lealtad a los mandamientos del Señor. Ama aún a aquellas personas que te han hecho profundo daño, y un día ellos tendrán que escucharte cantar en victoria para Cristo Jesús. ¿Y por qué no que te escuchen cantar hoy? Hoy quizás ellos esperan verte llorar, esperan verte derrotado o derrotada, pero hoy puedes elegir por la gracia del Señor cantar, alabar a Dios en vez de llorar. Aferrarte a la palabra con fe y actitud mental celestial en vez de aferrarte a las quejas y a la derrota. Hazlo porque tienes un Salvador todopoderoso a tu favor y puedes ser más que vencedor, no mañana, hoy mismo puedes hacerlo por la gracia del Señor. Que los enemigos del Señor no te vean llorar de tristeza, que te vean llorar de alegría, alabando al Señor a pesar de tu circunstancia. Amén. Me llamó mucho la atención y me gustaría reflexionar sobre esto. Si hay un pueblo que tenía a un Dios y tiene a un Dios todopoderoso, es el pueblo de Israel de antaño, pero también el pueblo de Israel de hoy.
Además, el Señor prometió que donde estuvieran sus siervos, los que le temen, ahí estaría el ángel de Jehová protegiéndolos, cuidándolos, acampando a su alrededor. Sin embargo, el Señor los mandó a construir murallas o muros para que sirvieran de protección de la ciudad. Si el Señor estaba con Israel y Él los protegía, ¿para qué necesitaban murallas o muros de protección? Reflexionemos sobre esto. Comencemos leyendo el Salmo 127, verso 1. Dice la palabra del Señor: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios trabaja con seres humanos. Sabe que somos polvo. Nunca nos pide nada que no podamos darle. Israel debía confiar que Dios cuidaba de sus ciudades, pero construían muros porque Dios les mandaba a hacer la parte que les correspondía a ellos. Nosotros nunca podremos hacer la parte que le corresponde al Señor, pero Dios nunca va a hacer la parte que nos corresponde hacer a nosotros. El Señor llamó a Saulo para que fuera su servidor, pero Pablo debía decidir si obedecer o no obedecer y dedicarse por completo a servirle al Señor Jesucristo. El Señor le daba la fuerza y la sabiduría, pero Pablo ponía su disposición y su voluntad al servicio del Señor. El Señor Jesucristo llamó a Lázaro desde la tumba, después de que Lázaro llevaba 4 días de muerto y ya estaba en descomposición. Y sin embargo el Señor le dio vida, lo llamó por su nombre, pero mandó a los testigos que estaban allí que quitaran la piedra. ¿Acaso el Señor no podía también quitar la piedra con un mandato? Sí, el Señor podía quitar la piedra, no era imposible para Él, pero los hombres tenían que cumplir una parte, mientras el Señor hacía su parte. El Señor multiplicó los panes y los peces, pero requirió que un niño, en su bondad, en su generosidad de niño, ofreciera los 5 panes y los 2 peces. Dios hace su parte, pero el hombre debe hacer la parte que le corresponde hacer en fe y por la gracia de Dios. Dios ha prometido a su pueblo llenarlo del Espíritu Santo, con poder y gloria, para que predique el mensaje de la verdad hasta el último rincón de la tierra. Pero al pueblo de Dios le corresponde humillarse, depender completamente de Dios, orar, ayunar, estudiar la palabra del Señor y disponerse para predicar la verdad. Dios prometió que iba a pelear y a salvar a nuestros hijos. Isaías 49, 24 y 25. Pero a nosotros como padres nos corresponde darles testimonio a nuestros hijos, ser padres que reflejen el carácter de Cristo, ser padres que les den una verdadera educación basada en el amor, pero también en la correcta disciplina. Y entonces, al cumplir nuestra parte, el Señor también cumplirá con su parte. El Señor prometió hacer a su pueblo cabeza y no cola. Prometió que iba a poner a su pueblo como cabeza de naciones, pero le corresponde a su pueblo humillarse, aceptar la gracia de Cristo y andar de manera sumisa en obediencia a los mandamientos del Señor. El espíritu de profecía nos dice: todas las diversas facultades que los hombres poseen, cuerpo, alma y espíritu, se las da Dios para que puedan ser educadas y disciplinadas y logren alcanzar el más alto grado posible de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito divino, y al hacerlo, el hombre llega a ser colaborador de Dios. Toda facultad, todo atributo que el Señor nos ha dado, debe ser empleado para glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre y llevar el yugo de Cristo. Al aprender diariamente la mansedumbre y la humildad de Jesús, Él nos puede usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes. Matutina cada día con Dios, bajo el título Prueba y Perfección,
del 22 de marzo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor y por ello nada nos falte. Y cuando somos conscientes de la presencia y la guía constante del Señor Jesucristo, el cual nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, las tristezas, aunque presentes en nuestro corazón, no prevalecen. En nuestro corazón prevalece la fe, la paciencia, la clemencia, el amor y la esperanza, el gozo del Señor, porque estamos en la presencia de Cristo Jesús, y donde está Él, las tinieblas se disipan y triunfa siempre la verdad. Por lo tanto, si en nuestra experiencia está el Señor constantemente y nos mantenemos como se mantuvo Moisés, como viendo al invisible, entonces en nuestro corazón prevalece el gozo de Cristo y las tristezas que los humanos o las circunstancias o los problemas quieren hacernos experimentar pasan a un segundo plano. El gozo del Señor prevalece y nuestro rostro refleja la luz del cielo. Amén. Ante esto, nuestra actitud constante es de acción de gracias, de alabanza, de adoración a nuestro Creador. Aún en medio del dolor, de las burlas y de la persecución que los enemigos de la verdad quieren imponernos o con la que quieren hacernos sufrir, nosotros cantamos gloria al Señor y nuestro cántico se escucha a lo lejos. Ante ello los demonios tiemblan y huyen. Ante ese canto, ante esa alabanza, el cielo entero se une a nuestra adoración al Rey del cielo y siempre van a suceder milagros. Porque cuando en vez de quejarnos por las circunstancias, alabamos a Dios por su palabra, por su presencia, por sus promesas, las circunstancias se rinden ante la presencia y el poder de nuestro Padre Celestial en nuestro favor. Amén y gloria a Dios por eso. Y finalmente recordamos que debemos hacer nuestra parte porque Dios está dispuesto a hacer su parte. El Señor protegía a su pueblo, pero le tocaba a Israel hacer su parte y construir murallas. No eran las murallas las que los protegían de los enemigos, era la gracia de Cristo Jesús, pero esto les servía para que su carácter creciera en la obediencia y en la dependencia del Señor, porque estaban cooperando con la gracia y con el mandato del cielo. Bendiciones para ustedes, hermanos y hermanas. Sigamos orando los unos por los otros y no desmayemos, porque nuestro Rey, el Señor Jesucristo, ya pronto vendrá. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en este momento te damos gloria y alabanza y te suplicamos que nos ayudes siempre a darte gloria, honor y nuestra fidelidad total, sea que estemos rodeados de personas o sea que estemos solos. Siempre nuestra decisión firme sea exaltarte, alabarte y adorarte como tú lo mereces. Gracias por este mensaje. Gracias por cada reprensión. Gracias por abrir nuestros ojos a tus promesas y cerrar nuestros ojos a las mentiras del diablo. Saca de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, toda semilla que no tenga que ver con tu reino, que no tenga nada que ver con tu palabra. Siembra en nuestro corazón, Señor, la semilla verdadera y que ella dé frutos para vida eterna. Bendice a cada madre, a cada padre, a cada hijo, a cada nieto, a cada uno de los esposos y esposas que escuchan este mensaje. Haz que cada persona cumpla su rol para gloria de tu nombre, pero también para beneficiar a su prójimo, y de esta manera podamos ver en los unos y en los otros tu santo carácter, y por ello dar gloria a tu nombre. Edifica nuestros hogares en tu palabra. Fortalécenos para salir victoriosos de cada desafío que el enemigo pone en nuestro camino. Ayúdanos a huir de la tentación, pero también a vencerla en tu nombre sagrado.
Oro por mis hermanos y hermanas que viven en países lejanos y que están sin su familia, que se sienten a veces solos o solas, para que tú, Señor, los consueles, los confortes y les des un cántico de victoria constante que venza la circunstancia y la soledad. Oro por mis hermanos y hermanas que están enfermos, que están padeciendo un dolor físico terrible, para que puedan ser confortados, consolados y sanados si es tu santa voluntad. Por favor, Señor, ayúdanos a tener nuestras prioridades en su lugar correcto, a ponerte a ti, a tu palabra y tu verdad siempre en el primer lugar. Que lo material, que lo económico no se robe nuestra atención ni nuestro enfoque. Que sean tus promesas, tu palabra y tu obediencia la que siempre tenga la primacía en nuestras decisiones. Que las demás personas puedan ver en nosotros tu gloria, tu amor, tu verdad. Que podamos ser una predicación viva, un sermón viviente que llame al mundo al arrepentimiento. Gracias por escuchar esta oración y por bendecir a mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.